Bueno, muy bien. Vamos con otra de las partes importantes dentro de la realización de los proyectos con Altion, y es una vez terminado nuestro esquemático. Para este caso tenemos una fuente que estamos construyendo, el cual va a tener un control manual o digital, y la parte digital va a ser controlada o por medio de unos switches inicialmente, pero luego va a ser controlada por un módulo Bluetooth para hacerlo inalámbrico. Entonces, una vez terminado este primer diseño, vamos a ir a la parte de la PCB, a la creación de la PCB. Damos doble clic en el documento PCB-Doc, se nos abre esta pestaña o esta hoja de trabajo negro, y allí vamos a utilizar la siguiente ruta: Design, importar cambios desde el proyecto fuente bluetooth.prjpcb. Allí damos clic y se nos va a abrir una pestaña de trabajo que contiene cada uno de los componentes que hemos extraído de la librería, cada uno de los pines conectores o de las líneas de conexión para unir los componentes. Aquí quitamos este último clip, hacemos un clic en esta última casilla, validamos los cambios. Una vez validados, ejecutamos los cambios, y en esta parte debemos observar y procurar que cada uno de estos archivos tenga un visto bueno. Si en esta parte nos sale una X roja, quiere decir que alguno de los componentes tiene algún inconveniente y debemos entonces revisar. Una vez validemos, ejecutemos y esta parte esté correcta, cerramos el archivo y nos vamos a encontrar con que cada uno de los componentes que vamos a utilizar para el diseño de la fuente pues ya se ha exportado a esta placa de la PCB. Una vez que tenemos los componentes en esta parte, podemos pasar los componentes a la placa de la PCB con un clic sostenido y lo llevamos hasta la placa de cobre, la PCB que vamos a construir, o podemos agrupar todos los componentes o por partes como deseemos, y pues llevamos todos los componentes para la placa de la PCB. En este caso no me cabe, entonces voy a llevar dos partes. Aquí se quedaron dos componentes por fuera, entonces seleccionamos y lo llevamos dentro de la PCB. Muy bien, en esta parte empezamos ya a organizar los componentes de acuerdo a cómo deseemos que quede nuestra PCB, cuál es la mejor distribución para nuestra PCB. Vamos a organizarla simplemente dándole clic al componente y arrastrando el componente hasta donde yo desee ubicar este componente. Entonces, pues todo esto obedece a unos criterios: los conectores de entrada, los conectores de salida. Aquí también funciona el alinear los conectores. Recuerden que la función es un clic, sostenemos la tecla Shift en el teclado y le damos clic al componente o a los componentes que yo quiero que se alineen, que se agrupen para alinearse. Damos un clic derecho, buscamos la función alinear y aquí ya decido entonces si alinear por arriba, por abajo. Bueno, aquí hay diferentes opciones de alineado. Vamos a alinear por la parte superior, y el conector que había puesto en esta parte se subió para quedar en línea recta. En la parte horizontal estos conectores ya están organizados. De allí entonces empiezo a organizar eh, los diferentes componentes, los diodos rectificadores. Esta parte obedece a la entrada, este conector es la entrada del transformador,
y pues en esta parte debo de colocar los diodos rectificadores para formar un puente rectificador de onda completa. Luego seguirá mi filtro, el filtro que me va a corregir el rizado de la fuente. En esta parte están los reguladores los voy a colocar en la parte superior, donde voy a poder colocar en la parte trasera un disipador de calor para poder refrigerarlos. Muy bien, entonces en un momento voy a organizar el resto de componentes y en un momento continúo con el video. Bueno, en este momento ha transcurrido un pequeño lapso de tiempo mientras yo he ubicado de alguna forma, tratando de tener un orden. Aún hace falta organizar un poco mejor, pero ya se puede empezar a ver pues eh, una distribución de los componentes electrónicos dentro de la placa de la PCB. Muy bien, antes de continuar observando el circuito, la distribución de los componentes, observo pues varias situaciones que quiero que vamos conociendo y pues asimismo eh, poder solucionar cuando se les presente. Uno de ellos es lo siguiente: observo el switch selector de funciones manual digital. Dos de los pines aparecen en color verde, igual que dos condensadores que están en la parte superior, uno para el regulador de 5 voltios y otro para el regulador variable LM317. Aparecen los pines en verde, y esto obedece a que en las reglas de diseño, reglas de diseño y clearance, dándole clic a clearance, aquí aparece una medida que es la distancia mínima entre componentes o entre pines de componentes, que al menos debemos dejarla en estos 10 milésimas de pulgada. Aplicamos OK y entonces vamos a solucionarlo de otra forma. Si la medida hubiera estado grande, 20, 30 milésimas, reducimos la distancia y allí se nos solucionaría el inconveniente, pero está en 10, y lo que observo aquí es que tengo unos pines y además pues tienen forma ovalada y una de ellos está pisando al otro. Aquí también está forma ovalada, pero no se acerca tanto, entonces no lo toca, y cuando lo toca pues están en corto, y por eso el programa me muestra el color verde. Para solucionarlo entonces yo puedo invertir el sentido del óvalo para poder evitar que ya no se toquen, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace? Le doy doble clic al pin, y en esta parte dice tamaño en X, tamaño en Y. Voy a invertir los tamaños. A esta medida le voy a colocar 40, no es necesario digitar la unidad de medida porque él por defecto lo coloca, y a este 70 le damos Enter u OK, y vemos que el pin ya cambia de forma vertical, perdón, de forma horizontal a forma vertical. Entonces vamos a hacer lo mismo con los pines que tengo allí. Cambio la medida de 40 por 70, Enter, y aquí 40 por 70 milésimas de pulgada, Enter, y vemos que ellos ya cambiaron la dirección, la orientación, y se me quita el corto, y en la distancia veo de que ya no se produce el color verde. Otra de las situaciones que tengo es que este switch, en la posición hacia la derecha, donde está la flecha del puntero del mouse, cuando yo corra a la posición derecha, debe seleccionar la fuente variable manual, pero veo de que en este caso va a quedar al revés, es decir, que cuando mueva el switch a la
mano derecha donde está el mouse, va a entrar a la posición digital, y la posición digital obedece a este circuito que estoy mostrándoles con el puntero, y cuando lo mueva a la izquierda como está allí, estaría trabajando la posición manual. Es decir, es algo simplemente de orden. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al esquemático, y esto obedece a que estos dos pines están invertidos. Recuerden que yo puedo variar el componente, rotarlo en X y Y, simplemente con darle un clic sostenido al componente y marcar X, y miren que ya se invierte la posición. Vamos a ir, debemos guardar los cambios con archivo, Save All, y además importar los cambios a la PCB, Design, importar cambios. Siempre vamos a quitar el último clip, validar cambios, ejecutar cambios y cerrar. Y allí vemos que cuando yo pase el switch a la posición derecha, voy a entrar a la posición donde está el switch o la fuente manual, y cuando pase el switch a la mano izquierda, como en este caso, se va a activar la fuente digital. Entonces, con solo haber invertido el switch. Para los condensadores, pues debo hacer lo mismo, cambiar el tamaño. Vamos a colocarle 48, a reducir un poco la parte de soldadura del pin para que ya no se toquen, y allí entonces se quita el inconveniente que se tiene con el color verde que me indica de que estoy cometiendo un error. Enter. El pin cuadrado también lo puedo reducir a 48. Enter. Me quedan un poco más pequeños, y con esto evito de que se crucen, se pongan en corto, y que el programa me muestre el error. Muy bien, ya continuamos corrigiendo y diseñando. Muy bien, quiero mostrarle una de las ventajas que tiene el programa Altion, y es el siguiente. En cualquier momento en el que me encuentre dentro del diseño, yo puedo modificar el diseño, agregar librerías, agregar componentes, y en este caso estoy construyendo una fuente que inicialmente pues era solo manual. En unos primeros diseños era manual, pero ahora quiero hacerlo que se conecte digitalmente, inalámbricamente. Y en una primera versión he colocado un D-Sweeps de 4 posiciones para que cuando esté en la función digital tenga unos preajustes de voltaje que se van a manifestar en el conector de salida o a la salida de la fuente, y los cuales son controlados por medio de los D-Sweeps. Pero pues el pensado es colocarle un módulo Bluetooth para poder controlar mediante un celular y un programa que se ha construido, con una app, poder controlar desde el celular los diferentes eh, los diferentes voltajes que puedo obtener a la salida. En este caso solamente van a ser 4. Y entonces digo que en cualquier momento puedo cambiar el diseño, porque aquí en este caso he sacado un conector que me va a servir para poder traer del exterior mediante una correa o un conector otro módulo independiente para pues hacerlo más funcional. Cuando ya se tenga verificado y las pruebas realizadas concretas, pues ese módulo Bluetooth lo voy a poder incluir dentro de la fuente. Por el momento, como es de forma experimental y se están trabajando con unos aprendices del SENA, pues se les está enseñando paso a paso cómo construirla. Entonces, inicialmente este módulo Bluetooth se va a colocar externo con una plaqueta, y para ello necesito
un conector. Entonces, de la librería de conectores he sacado un header o una hornera de 4 pines, perdón, de 6 pines, 2 para la alimentación, tierra y voltaje, y los otros 4 para los 4 voltajes que van a estar preseleccionados. Entonces simplemente extraigo el header, ya lo he colocado en esta parte y voy a empezar a hacer el cableado. Vamos a cablear este header en la posición, el header número 1 va a controlar el primer voltaje, el header 2 el segundo voltaje, el 3 el tercer voltaje, el 4 el cuarto voltaje, el quinto lo voy a destinar para colocar una tierra, lo voy a colocar en esta parte. Ahí está la tierra conectada. Y el sexto lo voy a utilizar para la alimentación de 5 voltios que están en esta parte, en la salida de este regulador, y allí voy a colocar la siguiente forma, simplemente un cable pequeño, y voy a colocar un net, lo coloco allí y le coloco un net al otro terminal, un label, perdón, y allí le voy a colocar una indicación, más 5 voltios, y más 5 voltios al label inicial. Al colocar estas palabras iguales, él se va a conectar. Hay un cable, perdón, aquí me faltó colocar, voy a eliminar este, aquí cometí un error, muy bien. Coloco un cable donde pueda conectar el label. Le conecto el label, lo puedo correr y ahora sí le coloco a 5 voltios. Y ahora, aunque no hay un cable físico y yo no lo noto, él ya está conectado. De este punto va conectado aquí. Y ya he anexado entonces un puerto para poder conectar mi Bluetooth. Lo siguiente es guardar, archivo, guardar todo y irme para la PCB y importar los cambios. El mismo procedimiento que hemos visto anteriormente. Y aquí vemos un error perfecto que haya sucedido para poderlo corregir. Y es lo siguiente: el pin de alimentación, voy a sacarlo aquí a un lado para poderlo ver. El pin número 6 no está conectado a más 5 voltios, debería aparecer 5 voltios. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo siguiente: voy a regresar al esquema, voy a borrar los labels, y voy a sacarlos al mismo tiempo. Toco el label, toco este label y ahora sí le doy más 5 voltios, ok, y al otro doble clic, más 5 voltios, enter, repito los pasos, guardar, design, importar cambios. Aquí ya me dice, me habla acerca del conector pin 6 conectado a los 5 voltios, valido cambios, ejecuto cambios y ok.
y observo de que ya está conectado a los 5 voltios. Muy bien, voy a dejar el video allí para que no sea tan largo y ya seguiremos con uno próximo.